Marido gritó que nadie debería mirar a su esposa por feo y descuidada. Hasta que llegó en limusina. El sol matutino de febrero se filtraba tímidamente por las cortinas descoloridas del pequeño departamento en la colonia Doctores. Elena Morales despertó, como siempre, antes que Roberto. A los 35 años, su rostro reflejaba el cansancio de quien ha olvidado cuándo fue la última vez que sonrió de verdad. Se levantó con cuidado, evitando hacer ruido con los resortes viejos de la cama, y se dirigió descalza hacia la cocina. La rutina era siempre la misma: café negro para Roberto, sin azúcar, en su taza favorita que decía «El rey de la casa». Para ella solo agua tibia con limón, porque Roberto había comentado más de una vez que las mujeres gordas no deberían desayunar tanto. Elena ya no recordaba cuándo había comenzado a creerse esas palabras. Mientras esperaba que hirviera el agua, se miró en el reflejo distorsionado de la cafetera de aluminio. Su cabello castaño, antes brillante y sedoso, ahora colgaba sin vida hasta los hombros. No usaba maquillaje desde hacía años. Roberto decía que era vanidad innecesaria, y que de todas formas no tenía caso arreglar lo que ya estaba perdido. La bata de casa azul deslavada, la misma que había usado los últimos 3 años, le quedaba holgada en un cuerpo que había aprendido a esconder bajo ropa ancha y colores apagados. El ruido de las llaves en la puerta la sobresaltó. Roberto entraba del turno nocturno de la fábrica textil donde trabajaba como supervisor. Su paso pesado resonó en el pequeño espacio del departamento. «¿Ya está el café?», gruñó sin siquiera saludarla, dejando caer su mochila sobre la mesa de plástico del comedor. «Sí, Roberto, ya está listo», respondió Elena con voz apenas audible, sirviendo el líquido humeante en la taza. Roberto se sentó pesadamente en la silla, que crujió bajo su peso. A los 40 años, su barriga cervecera sobresalía por encima del cinturón, y su playera blanca tenía manchas de sudor y grasa. Tomó un sorbo largo y arrugó la cara. «Está amargo. ¿No puedes hacer bien ni un pinche café?». Elena sintió el familiar nudo en el estómago. «Lo siento. ¿Puedo hacer otro?» «Déjalo ya. Total, en esta casa nada se hace como debe ser. Mira nada más este lugar». Roberto hizo un gesto despectivo con la mano. «Las cortinas están amarillas. El sillón tiene los resortes de fuera, y mi esposa…» Se rió con sarcasmo. «Mi esposa parece que acabó de salir de debajo de un puente». Las palabras golpearon a Elena como bofetadas invisibles. Durante los 12 años de matrimonio había escuchado variaciones de estos comentarios miles de veces, pero nunca se acostumbraba completamente al dolor. «Roberto, por favor». «¿Por favor qué? ¿Por favor diga mentiras?» «Elena, mírate en un espejo. Mírate de verdad. Tienes 35 años y pareces de 50. Tu hermana Sofía tiene 3 años más que tú y se ve mejor que una chamaca de 25. ¿Sabes por qué? Porque se cuida. Porque su marido la pone en su lugar cuando es necesario». Elena conocía bien la comparación con Sofía. Su hermana mayor vivía en Polanco, casada con un empresario exitoso, siempre perfectamente arreglada, con ropa de marca y tratamientos de belleza. Las pocas veces que se veían en reuniones familiares, Elena se sentía como un fantasma junto a ella. «No tenemos dinero para esas cosas, Roberto. Tú lo sabes». «Exacto. No tenemos dinero porque yo me mato trabajando para mantener esta casa. ¿Y tú? ¿Tú qué haces?» «Nada. Absolutamente nada. Te quedas aquí todo el día viendo tus novelas estúpidas, comiendo porquerías, sin ni siquiera intentar encontrar trabajo». La acusación era injusta y Roberto lo sabía. Elena había buscado trabajo durante años, pero cada vez que conseguía una entrevista, él encontraba la manera de sabotearla. O la despertaba toda la noche antes de la cita importante, o escondía su documentación, o simplemente se las arreglaba para crear algún drama que la dejara demasiado alterada para presentarse. Al final, Elena había dejado de intentarlo. «Hoy voy a casa de mi mamá», murmuró Elena cambiando de tema. «¿Para qué? ¿Para que te llene la cabeza de ideas tontas otra vez?». Doña Carmen, la madre de Elena, era una de las pocas personas que todavía la trataba con cariño. Roberto la toleraba porque necesitaba el préstamo ocasional que la señora les daba cuando el dinero no alcanzaba.
pero siempre encontraba motivos para criticar esas visitas. Solo quiere verme. Hace semanas que no voy. Está bien, pero no vayas a estar llorando allá contándole pendejadas sobre nosotros. Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa, ¿entendiste? Elena asintió en silencio. Roberto terminó su café y se dirigió al baño. El ruido de la ducha le dio unos minutos de paz para terminar de arreglarse. Se puso una blusa gris que había comprado en un tianguis y unos jeans desgastados. En el espejo del recibidor se detuvo un momento. Las ojeras bajo sus ojos cafés eran más pronunciadas cada día, y había una tristeza tan profunda en su mirada que a veces ni ella misma se reconocía. El trayecto en metro hasta la casa de su madre en la colonia Narvarte le tomó 1 hora. Elena siempre viajaba en los vagones del centro, evitando el exclusivo para mujeres. Había aprendido a volverse invisible, a ocupar el menor espacio posible, a pasar desapercibida. Era más fácil así. La casa de doña Carmen era una construcción modesta de 2 pisos, con macetas de geranios en la entrada y cortinas de encaje en las ventanas. El contraste con el departamento donde vivía Elena era notable. Aquí había calidez, plantas verdes, fotografías familiares en las paredes. «Hijita». Doña Carmen abrió la puerta con una sonrisa que inmediatamente se transformó en preocupación. «Cada vez que te veo estás más flaca. ¿Estás comiendo bien?» Elena abrazó a su madre, aspirando el familiar aroma a canela y agua de rosas que siempre la rodeaba. Doña Carmen tenía 62 años, cabello gris perfectamente peinado y la energía de alguien mucho más joven. «Sí, mamá, estoy bien. No me vengas con mentiras. Ven, siéntate. Te voy a hacer unos quesadillas». La cocina de doña Carmen era el corazón de la casa. Azulejos azules y blancos, estantes llenos de especias, una mesa de madera donde Elena había hecho sus tareas de niña. Mientras su madre preparaba la comida, Elena se permitió relajarse por primera vez en semanas. «¿Cómo está Roberto?», preguntó doña Carmen, aunque su tono indicaba que realmente no quería saber la respuesta. «Bien, trabajando mucho. Elena». Doña Carmen se acercó y puso sus manos sobre las de su hija. «Tú sabes que puedes decirme la verdad, ¿no?». Por un momento, Elena consideró contarle todo. Los insultos diarios, la forma en que Roberto la hacía sentir invisible, la manera en que había ido perdiendo pedazos de sí misma año tras año. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Admitir la verdad en voz alta la haría real de una manera que aún no estaba preparada para enfrentar. «Estoy bien, mamá. De verdad». Doña Carmen la estudió con ojos no oidores, pero no insistió. En lugar de eso, sirvió las quesadillas humeantes y puso agua a hervir para el té. «¿Te acuerdas de tu tía Esperanza?», preguntó de repente. Elena frunció el ceño. «¿La hermana del abuelo? ¿La que se fue a Estados Unidos?». «Esa misma. Nunca la conociste porque se fue antes de que nacieras, pero siempre preguntaba por la familia. Tu abuelo me platicaba que le iba muy bien allá, que había puesto un restaurante en Los Ángeles. ¿Por qué me preguntas?». «Por nada, mija. Solo me acordé de ella. Dicen que nunca se casó, que le fue muy bien en los negocios. Una mujer muy independiente». Mientras comían, doña Carmen habló de los vecinos, del precio de la verdura en el mercado, de la telenovela que estaba viendo. Conversación normal, cotidiana, que a Elena le resultaba un bálsamo después de las tensiones constantes en casa. El teléfono sonó cuando estaban terminando de comer. Doña Carmen se levantó a contestar. «¿Bueno?». «Sí, ella es mi hija». «¿Cómo dice? ¿De Los Ángeles?». La voz de doña Carmen subió 1 octava. «Un momento, por favor». Se acercó a Elena con el teléfono inalámbrico, los ojos muy abiertos. «Es para ti. Dicen que hablan de Los Ángeles, de un asunto legal». Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. «Bueno, señora Elena Morales, nacida Vázquez». La voz era de un hombre mayor, con un ligero acento extranjero. «Sí, soy yo. Mi nombre es Daniel Hoffman. Soy abogado en Los Ángeles, California. La estoy llamando en relación con el testamento de su tía, la señora Esperanza Vázquez». El mundo se detuvo por un momento. Elena sintió que el aire se volvía más denso. «¿Mi tía Esperanza?». «Así es. Lamentablemente, la señora Vázquez falleció hace 3 meses de un infarto. En su testamento,
Usted aparece como su única heredera. Debe haber un error. Yo nunca conocí a mi tía Esperanza. No hay error, señora Morales. Su tía dejó instrucciones muy específicas. Aparentemente, siguió la vida de su familia durante años a través de su abuelo. En su testamento, expresó el deseo de que su herencia fuera para la nieta que más necesitara una nueva oportunidad en la vida. Elena se sintió mareada. Doña Carmen la miraba con preocupación desde la mesa. ¿De qué cantidad estamos hablando? Señora Morales, su tía era dueña de 3 restaurantes exitosos en Los Ángeles, además de varias propiedades. Después de impuestos y gastos legales, su herencia asciende aproximadamente a $2 millones americanos. El teléfono casi se le resbaló de las manos. Doña Carmen se levantó de un salto y la ayudó a sentarse en una silla. ¿2 millones? Así es. Necesito que venga a Los Ángeles para firmar los documentos y tomar posesión de los bienes. ¿Tiene pasaporte vigente? Sí, creo que sí. Perfecto. Mi asistente la contactará mañana para arreglar los detalles del viaje. Mientras tanto, le recomiendo que no comente este asunto con nadie hasta que todo esté finalizado. Los procedimientos legales pueden ser complicados, y es mejor mantener privacidad hasta que todo esté resuelto. Después de colgar, Elena y su madre se quedaron mirándose en silencio durante varios minutos. ¿Escuchaste todo eso?, susurró Elena. Doña Carmen asintió lentamente. $2 millones, hija. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Elena no podía procesarlo completamente. Durante años había vivido contando cada peso, preguntándose si alcanzaría para la comida de la semana. La cifra que había escuchado era tan abstracta que no conseguía relacionarla con su realidad. Mamá, ¿qué voy a hacer? Primero, vas a respirar. Segundo, no le vas a decir nada a Roberto hasta que tengas todo arreglado. ¿Por qué no? Doña Carmen tomó las manos de su hija con firmeza. Elena, escúchame bien. Esta es tu oportunidad de cambiar tu vida, de ser libre. Roberto nunca te ha valorado, nunca te ha tratado como mereces. Si le dices ahora va a querer controlar todo, va a querer quedarse con el dinero y tú vas a terminar igual que siempre. Pero es mi esposo. Es tu esposo, pero ¿cuándo ha actuado como tal? ¿Cuándo te ha protegido, te ha cuidado, te ha hecho sentir amada? Elena, mi niña, tienes 35 años. Todavía eres joven. Todavía puedes tener la vida que mereces. Las palabras de su madre resonaron en Elena como campanadas. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza moviéndose en su pecho. ¿Pero qué voy a decirle? ¿Cómo voy a explicar que tengo que viajar a Los Ángeles? Ya se nos ocurrirá algo. Lo importante es que lo hagas, que vayas, que firmes esos papeles, y que después decidas qué hacer con tu vida. Elena regresó a casa esa tarde con la cabeza dando vueltas. Roberto estaba viendo televisión en el sillón con una cerveza en la mano. ¿Cómo estuvo tu mamá?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, igual que siempre. ¿Te dio dinero? No, Roberto, no me dio dinero. Esa noche, mientras Roberto roncaba a su lado, Elena se quedó despierta mirando el techo. Las palabras del abogado se repetían en su mente como un mantra. $2 millones. Nueva oportunidad en la vida. Única heredera. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida diferente. Una casa propia, con jardín y ventanas grandes por donde entrara la luz. Ropa que le gustara, que la hiciera sentir bonita. La posibilidad de estudiar algo, de tener un trabajo que la llenara. Tal vez incluso algún día, encontrar a alguien que la amara de verdad. Pero también sentía miedo. Terror en realidad. La vida que conocía era horrible, pero era predecible. Sabía qué esperar cada día. El cambio, aunque fuera para mejor, la aterrorizaba. Se levantó sigilosamente y fue a la cocina. En un cajón, escondida debajo de recetas viejas y manuales de electrodomésticos, tenía una libreta donde a veces escribía sus pensamientos. La había comprado años atrás en un momento de valentía que después lamentó, pero nunca había podido deshacerse de ella. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de la cocina escribió: 15 de febrero. Hoy cambió mi vida, aunque todavía no sé cómo. Una tía que nunca conocí me dejó una herencia. $2 millones.
No puedo creerlo. No sé qué hacer. Roberto no sabe nada y mamá dice que no le diga hasta tener todo arreglado. Tengo miedo, pero también... ¿Esperanza? ¿Es esto lo que se siente la esperanza? Hace tanto tiempo que no la sentía que ya no estoy segura. Cerró la libreta y la volvió a esconder. Al regresar a la cama, Roberto murmuró algo ininteligible y se volteó hacia ella. Instintivamente, Elena se hizo más pequeña, se arrimó al borde de su lado del colchón. Pero esta vez, mientras se quedaba dormida, no soñó con los insultos del día siguiente. Soñó con una casa llena de luz, con un jardín donde podía caminar descalza, con una versión de sí misma que sonreía sin miedo. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina. Elena cumplía con su rutina normal: preparar el café, limpiar la casa, ver televisión, esperar a que Roberto regresara del trabajo. Pero por dentro se sentía como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. En una realidad era Elena Morales, la esposa invisible, la mujer que había aprendido a desaparecer. En la otra era Elena Vázquez, la heredera de una fortuna, una mujer con posibilidades infinitas. El miércoles sonó el teléfono. Roberto había salido a comprar cerveza, así que Elena pudo contestar tranquila. «Señora Morales, soy Patricia Ruiz, asistente del licenciado Hoffman. ¿Es un buen momento para hablar?» «Sí, perfecto. Tengo su boleto de avión listo. El vuelo sale el viernes por la mañana desde el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Puede estar aquí el lunes para las firmas?» «Sí, creo que sí». «Perfecto. También quería comentarle que el licenciado Hoffman sugiere que se hospede en el Hotel Ambassador. Está cerca de nuestras oficinas y es muy discreto. ¿Le parece bien?» Elena nunca había estado en un hotel, nunca había viajado en avión. La simple idea la mareaba. «Está bien. ¿Cuánto tiempo estaré allá?» «Probablemente 2 o 3 días, dependiendo de qué tan rápido podamos procesar todo. El licenciado también mencionó que su tía dejó una carta personal para usted». «¿Una carta?» Elena sintió curiosidad y nervios a la vez. ¿Qué podría haberle escrito una mujer que nunca había conocido? Después de colgar, se quedó parada en medio de la sala, tratando de procesar que en 2 días estaría en un avión rumbo a Los Ángeles. Tenía que decirle algo a Roberto, pero ¿qué? La inspiración llegó de la manera más inesperada. Esa tarde, mientras veía una telenovela, la protagonista le mentía a su esposo abusivo diciéndole que tenía que viajar a cuidar a una tía enferma. Elena apagó la televisión de inmediato. Era perfecto. Cuando Roberto llegó esa noche, Elena ya había ensayado la conversación varias veces en su mente. «Roberto, necesito hablar contigo de algo importante». Él la miró con sospecha desde la mesa donde cenaba. «¿Qué pasó ahora?» «Mi mamá llamó hoy. Dice que mi tía Esperanza, la hermana de mi abuelo que vive en Los Ángeles, está muy enferma. Quiere que vaya a cuidarla por unos días. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Ni siquiera la conoces. Es familia, Roberto». Y Elena respiró profundo. «Ella va a pagar todos los gastos del viaje. Es más, dice que me va a dar dinero por cuidarla». Los ojos de Roberto se iluminaron con interés. «¿Cuánto dinero?» «No sé exactamente, pero debe ser algo considerable si está pagando el avión desde Los Ángeles». Roberto masticó pensativo. Elena podía ver las ruedas girando en su cabeza. Dinero gratis, sin esfuerzo de su parte. «¿Cuándo tienes que irte?» «Pasado mañana. El vuelo sale muy temprano». «Está bien. Pero no vayas a estar allá más tiempo del necesario, y mantente en contacto todos los días». Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No le gustaba mentirle, pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Esta era su oportunidad. El jueves por la noche, mientras empacaba su maleta más pequeña, Elena se miró en el espejo del dormitorio. En menos de 12 horas estaría en un avión. En menos de 24 horas estaría en Los Ángeles. En menos de 3 días sería millonaria. La idea seguía siendo tan surreal que se preguntaba si no estaría soñando todo esto. Roberto entró al cuarto y la vio empacando. «No lleves mucha ropa. No vas de vacaciones. Solo llevo lo necesario. Y acuérdate de lo que te dije. Llámame todos los días. Y si esa vieja te da dinero, no se te ocurra gastártelo en pendejadas».
Aquí tenemos muchas cosas que pagar. Elena dobló su último vestido, uno azul marino que había comprado para el funeral de su abuelo hace 3 años, y lo metió en la maleta. Era la única ropa elegante que tenía. Sí, Roberto, no te preocupes. Esa noche Elena casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si todo era una broma cruel? ¿Y si había algún error? ¿Y si Roberto descubría la verdad? ¿Y si ella no tenía el valor de cambiar su vida? A las 5 de la mañana, cuando sonó la alarma, Elena ya estaba despierta. Se duchó en silencio, se puso su mejor ropa y tomó su maleta. Roberto la acompañó hasta la puerta. «Pórtate bien, y no olvides llamar». «No lo haré». Roberto le dio un beso seco en la frente, como si fuera una hermana menor yéndose de campamento escolar. «Ah, y Elena, trata de no hacer el ridículo allá. Esa gente tiene dinero. No vayas a quedar como una india del cerro». Las palabras la siguieron durante todo el trayecto en metro hacia el aeropuerto. India del cerro. Era así como Roberto la veía, como la veía el mundo. Una mujer sin educación, sin clase, sin valor. Pero mientras el metro se acercaba al aeropuerto, Elena sintió algo que había olvidado por completo. Emoción. Por primera vez en años, algo nuevo e inesperado estaba a punto de suceder en su vida. El aeropuerto era un mundo completamente diferente. Gente bien vestida arrastrando maletas elegantes, anuncios de destinos exóticos, el rumor constante de conversaciones en varios idiomas. Elena se sintió pequeña y perdida, pero también extrañamente emocionada. Cuando finalmente abordó el avión, sus manos temblaban mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. La azafata, una mujer joven con sonrisa profesional, le preguntó si era su primer vuelo. «Sí», admitió Elena. «Qué emocionante. Va a ser una experiencia maravillosa». Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México se volvía pequeña debajo de las nubes, Elena sintió que estaba dejando atrás más que solo una ciudad. Estaba dejando atrás una versión de sí misma que ya no quería ser. No sabía lo que encontraría en Los Ángeles, pero por primera vez en 12 años, tenía esperanza de que fuera algo mejor. El vuelo a Los Ángeles fue una revelación en sí mismo. Elena nunca había experimentado el servicio atento de las azafatas, la comida servida en bandejas pequeñas, la vista de las nubes desde arriba. Durante las 5 horas de vuelo, se sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Elena sintió que sus piernas temblaban al bajar por la escalerilla. El aire californiano era más seco que el de México, y el sol brillaba con una intensidad diferente. Todo le parecía más grande, más limpio, más próspero. En la zona de llegadas, un hombre mayor con traje gris sostenía un letrero con su nombre. «Elena Morales», decía en letras elegantes. «Señora Morales, soy James, del bufete Hoffman & Associates. Bienvenida a Los Ángeles». James era un afroamericano de unos 60 años con cabello cano y una sonrisa amable. Hablaba un español perfecto con ligero acento estadounidense. «Gracias. Yo nunca había estado aquí», murmuró Elena, sintiéndose increíblemente fuera de lugar con su vestido azul marino y sus zapatos baratos. «Es una ciudad hermosa. El licenciado Hoffman está ansioso por conocerla. Primero la llevaré al hotel para que pueda descansar». El Mercedes negro que la esperaba afuera del aeropuerto era más lujoso que cualquier vehículo en el que Elena hubiera viajado. Los asientos de cuero eran suaves como mantequilla, y James le ofreció agua embotellada y chocolates. Durante el trayecto, Elena observó fascinada la ciudad que se extendía hacia el horizonte. Palmeras altísimas bordeaban las avenidas, edificios de cristal reflejaban el sol, y cada vez que se detenían en un semáforo, veía autos que costaban más que el departamento donde vivía en México. El Hotel Ambassador resultó ser un edificio Art Deco de los años 30, elegante sin ser ostentoso. El lobby tenía pisos de mármol, plantas tropicales en macetas enormes y un pianista tocando jazz suavemente en un rincón. La señora Vázquez se hospedaba aquí cada vez que venía al centro, explicó James mientras Elena completaba el registro. Decía que le recordaba a los hoteles elegantes de la Ciudad de México en los años 50.
La habitación en el 8º piso tenía una vista espectacular del downtown de Los Ángeles. Elena se quedó parada frente a la ventana durante varios minutos, tratando de procesar que todo esto fuera real. La cama king size tenía sábanas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. El baño tenía una tina de mármol, y había una canasta de frutas y una botella de champán con una nota. «Bienvenida, sobrina. Con cariño, Esperanza». Elena se sentó en la cama y leyó la nota varias veces. Sobrina. Una tía que nunca había conocido la llamaba sobrina. Le había dejado una fortuna. Le había cambiado la vida desde el más allá. Su teléfono sonó. «Roberto. ¿Ya llegaste?» «Sí, llegué bien». «¿Cómo está la vieja?» Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. «Muy mal. Muy enferma». «Bueno, mientras te pague bien. ¿Cuándo regresas?» «En unos días. Te llamo mañana». «Está bien». «¿Y Elena?» «No gastes dinero en tonterías». Después de colgar, Elena se dio cuenta de que no había sentido la opresión usual en el pecho al hablar con Roberto. La distancia física parecía haber creado también una distancia emocional. Se dio un baño largo en la tina de mármol, usando las sales aromáticas que el hotel proporcionaba. Cuando se miró en el espejo del baño, bajo las luces suaves, por primera vez en años no se vio horrible. Se vio cansada, sí, y triste, pero también vio algo que había olvidado. Potencial. La cita con el licenciado Hoffman era a las 10 de la mañana del día siguiente. Elena se despertó temprano, nerviosa pero expectante. Se puso su único vestido formal y bajó al restaurante del hotel para desayunar. El comedor era elegante pero acogedor, con ventanales que daban a un jardín interior. Elena pidió café y fruta, pero la mesera, una latina joven de unos 25 años, la convenció de probar los hotcakes con fresas. «Se ve usted muy nerviosa», comentó la mesera con una sonrisa amable. «¿Primera vez en Los Ángeles?» «Sí. Vengo por asuntos familiares». «Bueno, espero que todo salga bien. Mi nombre es Carmen, igual que mi abuela que vivía en Guadalajara. Si necesita cualquier cosa, me dice». La amabilidad de la joven la conmovió. En México, hacía años que nadie le hablaba con esa calidez genuina, excepto su madre. Las oficinas de Hoffman & Associates estaban en un edificio de cristal en el distrito financiero. Elena llegó 15 minutos temprano y esperó en una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. El licenciado Daniel Hoffman resultó ser un hombre de unos 70 años, alto y distinguido, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos azules muy amables. Vestía un traje impecable y hablaba español con fluidez. «Señora Morales, es un verdadero placer conocerla. Lamento que sea bajo estas circunstancias. Licenciado, todavía no puedo creer que todo esto sea real. Lo entiendo perfectamente. Permítame explicarle todo con detalle. Su tía Esperanza vino a Los Ángeles en 1968, cuando tenía apenas 20 años. Trabajó como mesera, cocinera, lavaplatos, cualquier trabajo que encontrara. En 1975 abrió su primer restaurante, un lugar pequeño que servía comida mexicana auténtica. Para 1990 tenía 3 restaurantes muy exitosos. Hoffman abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Esperanza nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero siguió muy de cerca la vida de su familia en México a través de su hermano, el abuelo de usted. Cuando él murió hace 5 años, ella me pidió que investigara a todos sus sobrinos nietos. ¿Me investigó? Sí, de manera muy discreta. Esperanza quería asegurarse de que su herencia fuera para quien más la necesitara. Descubrió la situación de su matrimonio, sus dificultades económicas y, perdóneme por ser directo, la forma en que su esposo la trata. Elena sintió que se ruborizaba. ¿Cómo pudo saber eso? Su tía contrató a un investigador privado hace 2 años. Tienen fotos de usted en reuniones familiares, grabaciones de conversaciones en lugares públicos. Esperanza quedó muy preocupada por lo que vio. El licenciado le mostró una foto tomada en la última Navidad en casa de la hermana de Elena. En la imagen, Roberto la tenía tomada del brazo con fuerza mientras le gritaba algo al oído. Elena recordaba ese momento. Roberto estaba furioso porque ella había servido mal el ponche. Su tía dejó instrucciones muy específicas.
Quería que usted supiera que tenía opciones, que podía elegir una vida diferente. Hoffman abrió otro folder y sacó una carta manuscrita. Esto es para usted. Esperanza la escribió el mes antes de morir. Elena tomó la carta con manos temblorosas. El papel era grueso, elegante, y la letra era clara y firme. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has venido a Los Ángeles y estás a punto de cambiar tu vida para siempre. Nunca nos conocimos, pero he pensado en ti todos los días durante los últimos 2 años. Yo también fui una mujer que vivió con miedo. Cuando llegué a este país no tenía nada excepto la determinación de no volver a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Trabajé 18 horas al día. Aprendí inglés viendo televisión y construí un imperio pequeño pero sólido. Te dejo todo lo que tengo porque veo en ti a la mujer que yo fui. Alguien con un potencial enorme que ha sido aplastado por las circunstancias y por personas que no saben valorar lo que tienen enfrente. Elena, tienes 35 años. Eres joven, inteligente y hermosa. Aunque probablemente hace años que nadie te lo dice, tienes al menos 40 años más de vida por delante. ¿Los vas a pasar siendo invisible? ¿O vas a usarlos para convertirte en la mujer que estás destinada a ser? El dinero que te dejo no es solo para que vivas cómodamente. Es para que tengas el poder de elegir, para que nunca más tengas que tolerar que alguien te falte al respeto, para que puedas educarte, viajar, amar y ser amada. Pero más importante que el dinero es esto. Tienes que creer que lo mereces. Tienes que creer que eres valiosa, que eres importante, que mereces respeto y amor. Úsalo bien, sobrina. Haz que me sienta orgullosa. Con todo mi amor, Esperanza. Elena terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. El licenciado Hoffman le ofreció un pañuelo desechable y esperó pacientemente a que se recuperara. Su tía era una mujer extraordinaria, muy directa, muy determinada. Creo que usted tiene esas mismas cualidades, solo necesita redescubrirlas. Durante las siguientes 2 horas, Hoffman le explicó todos los detalles de la herencia. Además de $2 millones en efectivo, Elena heredaba 3 restaurantes prósperos, 2 propiedades en Beverly Hills y una cuenta de inversiones que generaba ingresos pasivos de aproximadamente $20,000 mensuales. Los restaurantes prácticamente se manejan solos. Esperanza entrenó gerentes excelentes. Usted puede mantenerlos como inversión o venderlos como prefiera. Yo no sé nada de restaurantes. No necesita saber. Pero si quiere aprender, los gerentes están dispuestos a enseñarle todo. Elena firmó docenas de documentos, cada firma acercándola más a una realidad que aún no podía procesar completamente. ¿Cuándo estará disponible el dinero? Inmediatamente. Ya abrimos cuentas bancarias a su nombre. Aquí están las tarjetas de débito y crédito. Hoffman le entregó un sobre con varias tarjetas doradas. La cuenta principal tiene un límite de $50,000 diarios. Creo que será suficiente para sus necesidades inmediatas. $50,000 diarios. Elena había vivido años enteros con menos de esa cantidad. Licenciado, hay algo que quiero preguntarle. Mi esposo, él no sabe nada de esto. ¿Tiene algún derecho legal sobre la herencia? Hoffman sonrió con comprensión. México no es un estado de bienes mancomunados como algunos estados americanos. Además, esta herencia es suya exclusivamente. Su esposo no tiene ningún derecho sobre ella, a menos que usted voluntariamente decida compartirla. Y si quiero divorciarme, esa es una decisión muy personal, señora Morales. Pero puedo recomendarle excelentes abogados matrimoniales tanto en Los Ángeles como en México. Elena salió de las oficinas sintiéndose como si estuviera caminando en un sueño. En su bolsa llevaba tarjetas de crédito con más dinero del que había visto en toda su vida, llaves de propiedades en Beverly Hills y documentos que la convertían oficialmente en una mujer rica. Su primer impulso fue llamar a Roberto y contarle todo, pero las palabras de su madre y de su tía resonaron en su mente. Esta era su oportunidad de elegir. En lugar de regresar directamente al hotel, le pidió al chofer que la llevara a Rodeo Drive. Había visto esa famosa calle en películas, pero nunca se había imaginado caminando por ella. Las tiendas eran como museos de lujo.
Versace, Chanel, Prada, nombres que Elena solo había escuchado en las telenovelas. Se sintió intimidada al principio, pero después recordó las palabras de su tía. Tienes que creer que lo mereces. Entró a una boutique pequeña pero elegante que vendía ropa de diseñadores independientes. La vendedora, una mujer rubia de unos 40 años, la miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Puedo ayudarla en algo? Elena sintió el impulso familiar de disculparse y salir corriendo. Pero en lugar de eso, respiró profundo y dijo, sí, necesito un guardarropa completamente nuevo. Algo elegante pero no ostentoso. La actitud de la vendedora cambió inmediatamente cuando Elena le entregó una de sus tarjetas doradas. Durante las siguientes 3 horas, Elena se probó ropa que nunca había soñado poseer. Vestidos que realzaban su figura, blusas de seda que hacían que su piel se viera luminosa, pantalones que la hacían ver más alta y elegante. Tiene una figura hermosa, comentó la vendedora mientras Elena se probaba un vestido negro de cóctel. Solo necesita ropa que la favorezca. Por primera vez en años, Elena se miró en un espejo de cuerpo completo y no se odió. El vestido negro, que costaba más de lo que Roberto ganaba en un mes, la transformaba. Se veía sofisticada, segura, hermosa. Me llevo y estos pantalones, y... Al final compró 8 conjuntos completos, zapatos, bolsas y accesorios. La cuenta total fue de $8,500. Hace una semana, esa cantidad habría representado una fortuna imposible. Ahora era menos del 0.5% de su herencia. Su siguiente parada fue un salón de belleza en Beverly Hills. Elena nunca había estado en un lugar tan lujoso. Estilistas con batas blancas la consultaron sobre cortes de cabello, tratamientos faciales, manicures y pedicures. Su cabello es hermoso, dijo Marcus, el estilista principal. Solo necesita un buen corte y tratamiento. ¿Cuándo fue la última vez que se lo arregló profesionalmente? Elena no recordaba haberse hecho el cabello con un profesional jamás. Roberto consideraba esos gastos vanidad de mujeres frívolas. Pasó las siguientes 4 horas siendo mimada de maneras que nunca había experimentado. Le lavaron el cabello con productos que olían a flores exóticas. Se lo cortaron en capas que enmarcaban su rostro y le aplicaron tratamientos que lo dejaron brillante y sedoso. El facial la relajó tanto que casi se queda dormida. La masajista trabajó en músculos que Elena ni siquiera sabía que existían, eliminando tensiones acumuladas durante años. Cuando finalmente se miró en el espejo al final del día, no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Su cabello caía en ondas suaves hasta los hombros, su piel se veía radiante, y había una chispa en sus ojos que había estado ausente durante años. «Está hermosa», exclamó Marcus. «¿Se siente diferente?» Elena asintió sin poder hablar. Se sentía diferente. Se sentía valiosa. De regreso en el hotel, se puso uno de sus vestidos nuevos, uno azul marino que realzaba sus ojos, y bajó al restaurante. Carmen, la mesera que había conocido el día anterior, la miró 2 veces antes de reconocerla. «Dios mío, ¿es usted? Se ve espectacular». «Gracias, Carmen. ¿Quiere que le reserve una mesa junto a la ventana? Es la mejor vista del restaurante». Elena cenó sola, pero no se sintió sola. Se sintió poderosa. Ordenó vino, una ensalada con salmón y postre. Saboreó cada bocado. Disfrutó cada sorbo de vino y observó la ciudad iluminada a través de la ventana. Su teléfono sonó. «Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vieja?» Elena miró su reflejo en la ventana. La mujer elegante que la miraba de vuelta no se parecía en nada a la Elena que había salido de México 2 días antes. «Estoy bien, Roberto. Muy bien. ¿Te ha dicho cuánto te va a pagar?» «Todavía no hablamos de eso». «Bueno, no seas tonta. Asegúrate de que sea una cantidad decente». «Lo haré. ¿Cuándo regresas?» Elena miró hacia la ciudad, hacia las luces que se extendían hasta el horizonte, hacia las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. «Pronto, Roberto. Muy pronto». Pero cuando colgó, Elena sabía que la mujer que regresaría a México sería completamente diferente a la que se había ido, y por primera vez en 12 años, eso no la asustaba, la emocionaba. Esa noche,
Antes de dormirse, Elena escribió en la libreta que había traído desde México. 18 de febrero. Hoy me convertí en millonaria. Pero más importante, hoy me reconocí en el espejo. Vi a la mujer que puedo ser, que merezco ser. Esperanza tenía razón. Tengo que creer que lo merezco. Y por primera vez en años estoy empezando a creerlo. Al día siguiente era domingo. Elena decidió conocer los restaurantes que ahora eran suyos. El primero, Esperanza's Kitchen, estaba en East LA, en un edificio de ladrillo con ventanas grandes y una terraza exterior llena de plantas. Miguel Hernández, el gerente general, la estaba esperando. Era un hombre de unos 50 años, con bigote gris y ojos amables. Señora Elena, es un honor conocerla. Doña Esperanza hablaba mucho de usted. ¿De verdad? Pero si nunca me conoció. Para doña Esperanza la familia era todo. Tenía fotos suyas en su oficina. Seguía su vida a través de su abuelo. Siempre decía que algún día la conocería. Miguel le mostró cada rincón del restaurante. La cocina era impecable y moderna, con equipos profesionales de acero inoxidable. El comedor tenía un ambiente cálido y acogedor, con murales mexicanos en las paredes y música tradicional sonando suavemente. ¿Doña Esperanza cocinaba? Era la mejor cocinera que he conocido. Sus moles eran legendarios. Todavía usamos sus recetas. Elena observó a los cocineros trabajar. Había algo hermoso en la manera en que se movían, en la pasión con la que preparaban cada plato. Durante años ella había cocinado solo por obligación, para satisfacer las demandas de Roberto. Aquí, la cocina era arte. Miguel, ¿crees que yo podría aprender a manejar esto? Señora Elena, doña Esperanza siempre decía que los negocios se manejan con el corazón y la cabeza. Usted tiene el corazón de su tía, estoy seguro. La cabeza para los negocios se puede aprender. Pasó la tarde en el restaurante, observando, preguntando, aprendiendo. Los empleados la trataron con respeto y cariño, contándole historias sobre Esperanza, enseñándole cómo funcionaba cada aspecto del negocio. Cuando regresó al hotel esa noche, Elena se sintió agotada pero energizada. Por primera vez en años había pasado un día entero sin sentirse inútil o inferior. Su teléfono tenía 3 llamadas perdidas de Roberto. Lo llamó de vuelta. ¿Dónde andabas? Te marqué varias veces. Estaba con mi tía. Es muy exigente. Bueno, ¿ya te dijo cuánto te va a dar? Elena miró por la ventana de su habitación hacia las luces de Los Ángeles. En la distancia podía ver las colinas de Hollywood, donde tenía una casa que ahora era suya. Sí, Roberto. Me va a dar más de lo que jamás imaginamos. ¿Cuánto? Ya lo verás cuando regrese. Elena, no me gusta ese tono. ¿Qué te pasa? Elena se miró en el espejo del tocador. La mujer que la miraba de vuelta tenía cabello brillante, piel radiante, y por primera vez en años confianza en los ojos. No me pasa nada, Roberto. Todo está perfecto. Después de colgar, Elena tomó una decisión. Al día siguiente regresaría a México. Pero no como la misma mujer que se había ido. Regresaría como Elena Vázquez, la heredera de Esperanza, la dueña de una fortuna, la mujer que había recordado su propio valor. Y entonces, finalmente, tendría la conversación que cambiaría todo para siempre. El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al de ida. Elena ya no era la mujer tímida y asustada que había salido 3 días antes. Vestía uno de sus nuevos conjuntos, un traje sastre color beige que la hacía ver profesional y segura, y llevaba en su equipaje no solo ropa nueva, sino una confianza que había estado dormida durante años. Durante las 5 horas de vuelo, Elena elaboró un plan. No podía simplemente llegar a casa y anunciarle a Roberto que era millonaria. Necesitaba tiempo para prepararse, para transformarse completamente antes de enfrentarlo. Necesitaba volverse tan fuerte por fuera como se sentía por dentro. Al aterrizar en la Ciudad de México en lugar de tomar el metro como siempre, Elena llamó un taxi ejecutivo. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Raúl, la trató con la deferencia que merecía su nueva apariencia. ¿Primera vez en Los Ángeles, señora? Sí, fui por asuntos familiares. Se nota que le fue bien. Se ve usted muy elegante. Elena sonrió.
Por primera vez en años un hombre la había llamado elegante, pero en lugar de dirigirse directamente a su departamento, le dio al taxista la dirección de su madre. Doña Carmen abrió la puerta y se quedó parada en el umbral durante varios segundos, con la boca abierta. ¿Elena? Dios mío, hija. ¿Eres tú? Elena sonrió y abrazó a su madre. Sí, mamá. Soy yo. Pero... te ves hermosa. ¿Qué te hiciste? Me encontré a mí misma. Doña Carmen la hizo pasar y le sirvió café mientras Elena le contaba todo. La herencia, Los Ángeles, los restaurantes, la transformación. Su madre escuchaba con los ojos cada vez más grandes. $2 millones, restaurantes, propiedades. Y eso no es todo, mamá. Tengo un plan. Elena le explicó lo que había decidido durante el vuelo. No le diría nada a Roberto inmediatamente. Primero se tomaría tiempo para completar su transformación. Contrataría entrenadores, nutriólogos, terapeutas. Se educaría, aprendería sobre negocios, se volvería la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Pero ¿dónde vas a hacer todo eso? Roberto va a sospechar si de repente empiezas a salir todos los días. Ya pensé en eso. Te voy a decir que conseguí trabajo como asistente personal de una señora rica, que trabajo largas horas pero que paga muy bien. Doña Carmen sonrió con admiración. Mi niña, finalmente estás pensando como la mujer inteligente que siempre supe que eras. Elena pasó la tarde con su madre planeando cada detalle. Doña Carmen la ayudaría con la coartada, proporcionándole una dirección falsa donde supuestamente trabajaría. Cuando Elena finalmente llegó a su departamento esa noche, Roberto estaba viendo televisión con una cerveza en la mano. La miró de arriba a abajo cuando entró. Te ves diferente. Mi tía me regaló algo de ropa. Dijo que no podía andar tan mal vestida si iba a estar cerca de ella. Roberto estudió su nuevo corte de cabello, su maquillaje sutil, la forma en que caminaba con más confianza. ¿Cuánto te dio? Elena había preparado esta respuesta durante el vuelo. $5,000, pero hay más. Los ojos de Roberto se iluminaron. ¿Más? Dice que si me quedo a trabajar con ella como asistente personal, me va a pagar muy bien. $1,000 a la semana. Era una cantidad lo suficientemente grande para impresionar a Roberto, pero no tanto como para despertar demasiadas sospechas. $1,000 a la semana, 4,000 al mes. Elena, eso es más de lo que yo gano. Sí, pero tengo que trabajar muchas horas. Salir temprano, regresar tarde. Ella es muy exigente. Roberto caminó hacia ella y la tomó de los hombros, estudiando su rostro. ¿Estás segura de que es trabajo normal? No estarás metida en algo raro, ¿verdad? Elena sintió una chispa de irritación. Incluso cuando le traía buenas noticias, Roberto buscaba algo malo. Es trabajo normal, Roberto. Solo que muy bien pagado. Está bien. Pero no se te olvide que ese dinero es de los dos. No vayas a andar gastándotelo en vanidades. Elena asintió, pero por dentro sonreía. Roberto no tenía idea de que en su bolsa llevaba tarjetas de crédito con acceso a una fortuna que cambiaría todo. Los siguientes días, Elena estableció su nueva rutina. Salía temprano por la mañana, supuestamente para ir a trabajar, pero en realidad se dirigía a las mejores clínicas y spas de la ciudad. Su primera parada fue con el doctor Alejandro Romero, un nutriólogo famoso que atendía a celebridades y empresarios exitosos. Su consultorio en Polanco era elegante y moderno, con plantas tropicales y música relajante. Señora Morales, ¿cuáles son sus objetivos? Elena había preparado esta conversación. Doctor, durante años he descuidado mi salud y mi apariencia. Quiero recuperar mi bienestar, mi energía, mi confianza. El doctor Romero era un hombre de unos 40 años, profesional pero cálido. La sometió a una serie de estudios completos: análisis de sangre, medición de grasa corporal, evaluación metabólica. Sus resultados no están mal, señora Morales. Solo necesita un plan nutricional adecuado y ejercicio regular. En 3 meses va a estar completamente transformada. Elena contrató también a Patricia Mendoza, una entrenadora personal que trabajaba con empresarias exitosas. Patricia tenía un gimnasio privado en Las Lomas, equipado con la tecnología más avanzada. Lo más importante es que desarrolle fuerza,
no solo físicamente sino mentalmente, le explicó Patricia durante su primera sesión. El ejercicio va a cambiar su postura, su energía, su confianza en sí misma. Al principio, Elena apenas podía hacer 10 minutos de ejercicio sin quedarse sin aliento. Años de vida sedentaria habían debilitado su cuerpo. Pero Patricia era paciente y motivadora. No se compare con otras personas. Compárese con quien era ayer. Elena también comenzó terapia psicológica con la doctora Beatriz Sánchez, una psicóloga especializada en violencia doméstica y autoestima. Su consultorio en la Roma Norte era acogedor, con libros del piso al techo y sillas cómodas junto a una ventana grande. Elena, quiero que me cuente sobre su matrimonio, dijo la doctora Sánchez durante su primera sesión. Por primera vez en años, Elena habló abiertamente sobre los insultos constantes, la humillación pública, la forma en que Roberto había ido destruyendo su autoestima pedazo por pedazo. Lo que describe es abuso psicológico severo, diagnosticó la doctora Sánchez. Roberto ha usado técnicas de control muy sofisticadas para mantenerla en una posición de dependencia, pero él nunca me ha pegado. Elena, el abuso no tiene que ser físico para ser real. Las heridas emocionales pueden ser tan profundas como las físicas, a veces más. Durante las sesiones, Elena comenzó a entender patrones que nunca había reconocido. La forma en que Roberto aislaba la de sus amistades, cómo saboteaba sus intentos de independencia, cómo usaba la humillación para mantenerla controlada. Su nueva situación económica le da poder, Elena. Pero el verdadero poder viene de entender su propio valor como persona. Mientras tanto, Elena también se inscribió en clases de inglés intensivo en el Instituto Anglo. Siempre había querido aprender, pero Roberto lo consideraba pretencioso y innecesario. Su profesora, una estadounidense llamada Sarah Peterson, se sorprendió de qué tan rápido aprendía Elena. Tiene un talento natural para los idiomas. ¿Por qué no había estudiado inglés antes? Nunca tuve la oportunidad, respondió Elena honestamente. Además del inglés, Elena se inscribió en cursos de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Quería entender cómo manejar los restaurantes que había heredado, cómo hacer crecer su fortuna. Sus compañeros de clase eran en su mayoría jóvenes profesionistas y empresarios. Al principio se sintió fuera de lugar, pero pronto descubrió que tenía una mente aguda para los negocios. El profesor, el Lic, Fernando Castillo, notó su dedicación. Señora Morales, tiene usted una perspectiva muy interesante. ¿Ha considerado especializarse en administración de restaurantes? Cada noche, Elena regresaba a casa agotada pero energizada. Los entrenamientos la fortalecían, la terapia la sanaba, las clases la educaban. Día tras día, se parecía menos a la mujer derrotada que había sido, y más a la mujer poderosa que estaba destinada a ser. Roberto notaba los cambios, pero Elena tenía explicaciones preparadas para todo. ¿Por qué estás tan cansada? Mi jefa me tiene corriendo todo el día. ¿Por qué estás perdiendo peso? Casi no tengo tiempo para comer en el trabajo. ¿Por qué llegas tan tarde? Tráfico y a veces tengo que quedarme hasta que ella termine sus compromisos. Durante las primeras semanas, Roberto parecía satisfecho con las explicaciones. El dinero que Elena le daba semanalmente, $100 que convertía a pesos, lo mantenía contento y menos sospechoso. Pero conforme Elena se transformaba, la dinámica en casa comenzó a cambiar sutilmente. Una noche, después de 6 semanas de su nueva rutina, Roberto hizo un comentario despectivo sobre la cena que Elena había preparado. Esta carne está dura. ¿No puedes cocinar bien ni cuando tienes dinero para comprar comida decente? Antes, Elena habría bajado la cabeza y se habría disculpado, pero esta vez lo miró directamente a los ojos. La carne está perfecta, Roberto. Si no te gusta, puedes cocinar tú. Roberto se quedó sorprendido por la respuesta. Elena nunca le había hablado de esa manera. ¿Qué te pasa? ¿Te crees mucho porque ahora traes dinero? No me creo nada. Solo digo la verdad. Roberto la estudió con ojos entrecerrados. Elena se dio cuenta de que tendría que ser más cuidadosa. No podía cambiar demasiado rápido sin despertar sospechas. Pero era difícil. Cada día se sentía más fuerte, más segura, más valiosa. La terapia la había ayudado a entender que merecía respeto.
El ejercicio la había dado energía física. Las clases la habían dado conocimiento y perspectiva. Después de 2 meses de transformación, Elena había perdido 15 kilos, ganado masa muscular y desarrollado una confianza que irradiaba desde su interior. Su cabello brillaba, su piel se veía radiante, y había una nueva determinación en sus ojos. Una tarde, después de su clase de administración, se encontró con Sofía, su hermana, en una cafetería en Polanco. Sofía la miró 2 veces antes de reconocerla. «Elena, Dios mío, ¿qué te hiciste?» «Hola, Sofía. Te ves increíble. ¿Bajaste de peso? ¿Te hiciste algo en el cabello? Te ves completamente diferente». Elena sonrió. «Gracias. He estado cuidándome más». «¿Con qué dinero?» «Creí que Roberto y tú tenían problemas económicos». Elena había preparado esta conversación también. «Conseguí un trabajo muy bueno. Asistente personal de una empresaria». Sofía la estudió con curiosidad. «¿Sabes? Siempre supe que tenías potencial. Roberto nunca te dejó brillar». Era la primera vez que Sofía criticaba directamente a Roberto. «¿Qué quieres decir?» «Elena, eres mi hermana menor, pero siempre fuiste la más inteligente de las dos. En la secundaria eras la mejor estudiante. Tenías sueños, planes. Y entonces conociste a Roberto y te apagaste». Las palabras de Sofía confirmaron lo que Elena había estado descubriendo en terapia. «Nunca es tarde para volver a encenderse», respondió Elena. Sofía la miró con admiración. «No, nunca es tarde». Esa noche, Elena se miró en el espejo del baño durante largo rato. La mujer que la miraba de vuelta era fuerte, elegante, radiante. Se parecía muy poco a la Elena de 3 meses atrás. Roberto entró al baño mientras ella se cepillaba los dientes. «¿Sabes qué? Te ves bien últimamente. Más, no sé, más como antes». «¿Como antes de qué?» «Como antes de que nos casáramos. ¿Te acuerdas de cómo eras cuando te conocí? Tenías esa cosa, esa confianza». Elena se quedó sorprendida. Era la primera vez en años que Roberto la elogiaba sinceramente. «Gracias. A lo mejor deberías pedirle un aumento a esa señora. Claramente le estás dando resultados y te está viendo tan bien». Elena asintió, pero por dentro sonreía irónicamente. Si Roberto supiera cuál era su verdadero salario. Al día siguiente, Elena tomó una decisión importante. Era hora de la siguiente fase de su plan. Llamó a Miguel Hernández, el gerente de uno de sus restaurantes en Los Ángeles. «Miguel, habla Elena. Quiero que busques un consultor en administración de restaurantes aquí en México. Alguien que pueda enseñarme el negocio desde cero». «¿Está pensando en abrir un restaurante en México, señora Elena?» «Estoy pensando en muchas cosas, Miguel». Una semana después, Elena se reunió con Carlos Mendoza, un consultor especializado en la industria restaurantera. Su oficina estaba en Santa Fe, en un rascacielos con vista panorámica de la ciudad. «Señora Morales, Miguel me comentó que tiene interés en la industria. ¿Qué experiencia tiene?» «Ninguna, pero tengo capital para invertir y muchas ganas de aprender». Carlos la puso a prueba durante 3 horas, explicándole conceptos básicos, costos operativos, márgenes de ganancia. Elena absorbía todo como una esponja. «¿Tiene usted instinto natural para esto? ¿Ha considerado empezar con algo pequeño? ¿Un café, quizás? ¿O un restaurante familiar?» Elena había estado pensando exactamente en eso. «De hecho, sí. Creo que sé el lugar perfecto». Esa tarde, Elena manejó hasta la colonia Doctores, cerca de donde vivía. Había visto un local comercial en renta en una esquina bien ubicada. Era pequeño, pero tenía potencial. Mientras caminaba por el espacio vacío, Elena podía visualizarlo transformado. Mesas pequeñas con manteles coloridos. Una cocina abierta donde los clientes pudieran ver cómo se preparaba la comida. Plantas en macetas de barro. Música suave. Un restaurante mexicano auténtico como los de su tía Esperanza, pero adaptado al mercado local. El dueño del local, un señor mayor llamado Don Aurelio, la estaba esperando. «Es un buen local, señorita. Mucho tráfico peatonal, cerca del metro, zona segura. ¿Cuánto piden de renta?» 20,000 pesos al mes. Más 2 meses de depósito. Elena había hecho los cálculos.
Con su nueva situación económica, podía pagar la renta durante años sin preocuparse. Me interesa. ¿Cuándo puedo firmar el contrato? Don Aurelio la miró sorprendido. No había esperado una respuesta tan rápida y decisiva. ¿No quiere consultarlo con su esposo? No es necesario. Es mi decisión. Esa noche Elena llegó a casa más tarde de lo usual. Roberto estaba viendo televisión, como siempre. ¿Por qué llegas tan tarde? Elena había preparado su respuesta. Mi jefa quiere que busque una oficina nueva para ella. Me tuvo viendo locales toda la tarde. ¿Oficina? ¿Para qué? Va a expandir su negocio. Roberto asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Elena se fue a la cocina a preparar la cena, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en menús, en decoración, en personal. Estaba pensando en el futuro. Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre sus clases, sus entrenamientos y la planificación de su restaurante. Contrató a un arquitecto para diseñar la remodelación, a un chef para desarrollar el menú, a una diseñadora para crear la imagen. Todo lo pagaba con sus tarjetas de crédito, pero mantenía meticulosos registros. Quería que su primer negocio independiente fuera un éxito total. Una tarde, mientras revisaba planos en una cafetería cerca de la universidad, su teléfono sonó. Era Miguel desde Los Ángeles. Señora Elena, tengo buenas noticias. Un inversionista quiere comprar uno de los restaurantes. Está ofreciendo $1.2 millones. Elena casi se atraganta con su café. ¿1.2 millones? Sí. Es una oferta muy buena. El restaurante solo vale alrededor de 800,000 en el mercado actual. Elena hizo cálculos rápidos. Si vendía uno de los restaurantes, tendría capital líquido adicional para sus proyectos en México. Acepta la oferta, Miguel. ¿Está segura? ¿No quiere pensarlo? Estoy segura. Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos. En 3 meses había pasado de ser una mujer sin recursos a tomar decisiones de negocios de más de $1 millón. Su teléfono sonó de nuevo. Roberto. ¿Dónde estás? Ya es muy tarde. Elena miró su reloj. Eran las 8 de la noche. Saliendo del trabajo. Ya voy para allá. Tu jefa es muy exigente. A ver si no está abusando de ti. Si Roberto supiera que Elena era ahora más rica que cualquier jefa que pudiera imaginar. No te preocupes, Roberto. Todo está bajo control. Y por primera vez en 12 años de matrimonio, Elena realmente sentía que todo estaba bajo control. Su control. Esa noche, después de que Roberto se durmió, Elena escribió en su libreta: 15 de mayo. Hace 3 meses era una mujer invisible. Hoy tomé una decisión de negocios de más de $1 millón. En 2 semanas abro mi propio restaurante. He perdido 20 kilos. He ganado músculo y confianza. Hablo inglés básico y entiendo conceptos de negocios que ni sabía que existían. Pero lo más importante, ya no tengo miedo. Ya no me siento pequeña. Creo que finalmente estoy lista para la conversación que cambiará todo. Elena cerró la libreta y miró hacia Roberto, que roncaba ruidosamente a su lado. En 2 semanas, cuando el restaurante estuviera abierto y funcionando, cuando tuviera pruebas tangibles de su nueva vida, finalmente le diría la verdad. Pero no sería la Elena derrotada y sumisa quien se lo dijera. Sería Elena Vázquez, empresaria exitosa, mujer independiente, heredera de una fortuna. Sería la mujer que había estado destinada a ser desde siempre. 2 semanas después, Elena se encontraba parada frente al espejo de cuerpo completo en la habitación principal de una suite en el Hotel Four Seasons. Era el día de la gran apertura de Raíces, su restaurante, y también el día en que cambiaría su vida para siempre. La transformación había sido completa. Después de 4 meses de trabajo intenso, Elena había perdido 25 kilos. Había ganado masa muscular y una postura erguida que irradiaba confianza. Su cabello, ahora con un corte moderno que enmarcaba perfectamente su rostro, brillaba con tratamientos profesionales. Su piel se veía radiante gracias a una rutina de cuidado que incluía faciales regulares y una alimentación balanceada. Pero más importante que los cambios físicos era la transformación interior. Sus ojos ya no mostraban la tristeza profunda que había cargado durante años.
En su lugar había determinación, fuerza, y por primera vez en más de una década, esperanza genuina. Elena se puso el vestido que había elegido especialmente para esta ocasión. Un diseño de la marca mexicana Carla Fernández en color azul profundo que realzaba su figura de manera elegante, pero no ostentosa. Los zapatos eran de tacón medio. Había aprendido a caminar con gracia y seguridad, y el maquillaje aplicado por una profesional resaltaba sus mejores características sin exagerar. En su muñeca llevaba el único lujo que se había permitido mostrar, un reloj Cartier que había comprado la semana anterior, no por vanidad, sino como recordatorio de su nuevo estatus. Ya no era la Elena que tenía que pedir permiso para comprar zapatos nuevos. Su teléfono sonó. Era Patricia, su entrenadora personal, quien se había convertido también en una amiga cercana. ¿Lista para el gran día? Más que lista. Estoy emocionada. Te vas a ver espectacular. Roberto no va a saber qué le pegó. Elena sonrió. Durante los últimos meses, había rodeado gradualmente a personas que la apoyaban y creían en ella. Patricia, la doctora Sánchez, Carlos Mendoza el consultor, incluso Carmen la mesera del hotel en Los Ángeles con quien mantenía contacto regular. Por primera vez en años tenía una red de apoyo real. ¿Segura de que quieres hacerlo de esta manera?, preguntó Patricia. Es bastante dramático. Elena había planeado cada detalle de este día durante semanas. No iba a simplemente llegar a casa y decirle a Roberto que era millonaria. Iba a demostrarle, de la manera más impactante posible, que la mujer a la que había menospreciado durante años ya no existía. Patricia, durante 12 años él me hizo sentir invisible, insignificante. Me humilló en público. Me hizo creer que no valía nada. Hoy va a ver exactamente lo que perdió. Está bien, jefa. Es tu momento. Después de colgar, Elena revisó una vez más los detalles de su plan. A las 2 de la tarde sería la apertura oficial de Raíces en presencia de food bloggers, críticos gastronómicos y empresarios del sector. A las 5, Roberto recibiría una invitación especial para una reunión familiar importante en la casa de la madre de Elena. A las 6, una limusina blanca lo recogería, muy confundido, para llevarlo al evento que cambiaría su vida para siempre. Elena llegó al restaurante a las 11 de la mañana. El local se había transformado completamente. Las paredes de ladrillo expuesto estaban decoradas con murales del artista Javier López Pastrana que representaban escenas de la vida mexicana contemporánea. Las mesas de madera de encino tenían manteles bordados a mano por artesanas de Oaxaca. La cocina abierta permitía a los comensales ver cómo se preparaban los platillos, y el aroma que salía de ella era absolutamente delicioso. Carlos Mendoza, su consultor, estaba supervisando los últimos detalles con el chef ejecutivo que Elena había contratado, Alejandro Ruiz, un joven talentoso egresado del Instituto Culinario de México. Elena, todo se ve perfecto, dijo Carlos cuando la vio entrar. Los críticos van a quedar impresionados. Más les vale, respondió Elena con una sonrisa. Invertí mucho en este lugar. Y era verdad. Elena había invertido $200,000 en la remodelación, el equipo y el capital inicial. Para alguien con su fortuna era una inversión relativamente pequeña, pero simbólicamente era enorme. Era su primera declaración de independencia económica. El chef Alejandro se acercó con una charola de platillos de muestra. Señora Elena, ¿quiere probar el menú final? Elena degustó cada platillo cuidadosamente. Había trabajado con Alejandro durante semanas para crear un menú que fuera auténticamente mexicano, pero con toques contemporáneos. Mole negro con pollo de rancho, cochinita pibil con tortillas hechas a mano, ceviche de pescado del Golfo, y postres como flan de vainilla con tequila añejo. Está perfecto, Alejandro. Esto va a ser un éxito. A las 12 comenzaron a llegar los invitados. Elena había contratado a una agencia de relaciones públicas para asegurar la presencia de personas influyentes en la industria. Críticos gastronómicos de periódicos importantes, bloggers de comida con miles de seguidores, empresarios del sector restaurantero y algunas celebridades menores que frecuentaban los mejores restaurantes de la ciudad. Elena los recibía personalmente,
presentándose como la propietaria y explicando el concepto del restaurante. Su inglés, ahora mucho más fluido, le permitía comunicarse también con algunos extranjeros que habían asistido. The concept is authentic Mexican cuisine with a contemporary presentation, le explicaba a James Morrison, un crítico gastronómico de una revista internacional. We source all our ingredients from local producers and traditional artisans. Morrison parecía impresionado tanto con el restaurante como con Elena. Your English is excellent. Have you worked in the restaurant industry before? No, this is my first venture. But I've studied extensively and I'm passionate about showcasing the best of Mexican cuisine. A las 3 de la tarde, Raíces estaba lleno de gente elegante degustando los platillos y tomando fotografías para sus redes sociales. Elena se movía entre las mesas con la gracia de una anfitriona experimentada, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos. Sofía, su hermana, llegó acompañada de su esposo Eduardo. Al ver a Elena, Sofía se quedó boquiabierta una vez más. Elena, esto es increíble. ¿Tú organizaste todo esto? Soy la propietaria, Sofía. ¿Propietaria? ¿Con qué dinero? Elena sonrió misteriosamente. Ya lo verás más tarde. Hay una reunión familiar importante esta noche. Eduardo, el esposo de Sofía, era un empresario exitoso que había tratado a Elena con condescendencia durante años. Ahora la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Elena, esto debe haber costado una fortuna. El local, la remodelación, el personal. Estamos hablando de varios millones de pesos. Eduardo, cuando se tiene visión empresarial, se encuentran maneras de financiar los proyectos. La respuesta dejó a Eduardo claramente intrigado. Elena ya no era la cuñada tímida que conocía. A las 4 de la tarde, Elena excusó su ausencia del restaurante, dejándolo en las capaces manos de Carlos y Alejandro, y se dirigió a la casa de su madre para preparar la siguiente fase de su plan. Doña Carmen la estaba esperando, vestida con su mejor traje y notablemente nerviosa. Hija, ¿estás segura de que quieres hacer esto de esta manera? Mamá, durante 12 años Roberto me humilló públicamente. Me hizo sentir como basura frente a la familia, frente a extraños, frente a todo el mundo. Hoy va a experimentar lo que se siente. Elena había transformado también la sala de su madre para la ocasión. Había contratado un servicio de catering, había puesto flores frescas en todos los rincones y había instalado un sistema de sonido discreto. La casa se veía elegante y sofisticada. A las 5 en punto, Elena llamó a Roberto. Roberto, necesito que vengas a casa de mi mamá. Hay una reunión familiar muy importante. ¿Qué tipo de reunión? Estoy viendo el partido. Es sobre herencias familiares, cosas que van a afectar nuestro futuro económico. Roberto, como Elena había anticipado, mostró interés inmediato ante la mención de dinero. ¿Herencias? ¿De quién? Ya te explico cuando llegues. Es importante, Roberto. Está bien, pero que sea rápido. A las 5:30 llegaron Sofía y Eduardo, seguidos por 2 primos de Elena y sus esposas. Todos habían recibido invitaciones misteriosas para una reunión familiar importante, y llegaron claramente intrigados. Elena, ¿de qué se trata todo esto?, preguntó su primo Mario. Tu mamá no nos quiso decir nada por teléfono. Tengan paciencia. Empezaremos cuando llegue Roberto. Elena sirvió champán francés, Dom Periñón, que había costado más de lo que Roberto gastaba en comida durante un mes. Mientras esperaban, los familiares notaron inmediatamente la calidad del champán y la elegancia de la presentación. A las 6 en punto, sonó el timbre. Elena abrió la puerta y encontró a Roberto parado en la entrada, claramente confundido. ¿Qué hace esa limusina afuera? ¿Quién la mandó? Yo la mandé, Roberto. Pasa. Roberto entró a la sala y se quedó sorprendido al ver a toda la familia reunida, todos elegantemente vestidos, tomando champán caro en copas de cristal. ¿Qué está pasando aquí? Elena, ¿qué es toda esta cosa? Elena se colocó en el centro de la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella. Después de meses de preparación, finalmente había llegado el momento. Familia, los reuní hoy porque tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Algo que va a cambiar mi vida y particularmente mi matrimonio. Roberto frunció el ceño. Elena,
¿De qué estás hablando? Elena respiró profundo. Hace 4 meses recibí una llamada de Los Ángeles. Mi tía Esperanza, la hermana del abuelo, había muerto y me había dejado una herencia. ¿Qué tipo de herencia?, preguntó Sofía. $2 millones en efectivo, 3 restaurantes prósperos, 2 propiedades en Beverly Hills y una cuenta de inversiones que genera $20,000 mensuales en ingresos pasivos. El silencio en la sala fue total. Todos se quedaron mirando a Elena como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Roberto fue el primero en reaccionar. ¿Qué dijiste? Que soy millonaria, Roberto. Oficialmente, legalmente, completamente. Eso es imposible. Tú trabajas como asistente personal. Ganas $4,000 al mes. Elena sonrió. Nunca trabajé como asistente personal. Durante los últimos 4 meses he estado usando mi herencia para transformarme completamente. Física, mental, profesional y emocionalmente. Sacó su teléfono y mostró fotografías de sus propiedades en Los Ángeles, extractos bancarios, documentos legales. Contraté nutriólogos, entrenadores, terapeutas, estilistas. Tomé clases de inglés, de administración de empresas, de manejo de restaurantes. Hoy abrí mi propio restaurante aquí en México. Una inversión de $200,000. Roberto se sentó pesadamente en el sillón, con la cara pálida. Elena, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Decirte qué, Roberto? ¿Para que hicieras lo mismo que has hecho durante 12 años? ¿Controlarme, humillarme, hacerme sentir que no valgo nada? Elena se acercó a él, pero ahora era ella quien tenía el poder en la conversación. Roberto, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace 4 meses? Que nadie debería mirar a su esposa porque era fea y descuidada, que parecía que había salido de debajo de un puente, que era una vergüenza como mujer. Elena, yo no he terminado. Durante 12 años me has hecho sentir invisible, inútil, sin valor. Me has saboteado cada vez que he tratado de trabajar, de estudiar, de hacer algo con mi vida. Me has humillado en público. Me has hecho creer que era fea, estúpida, que no merecía nada mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero resulta que sí valgo algo, Roberto. Valgo $2 millones. Valgo propiedades en Beverly Hills. Valgo un negocio próspero. Y más importante, valgo respeto, amor, dignidad. Roberto se levantó del sillón, claramente desesperado. Elena, puedo cambiar. Podemos usar ese dinero para... ¿Para qué, Roberto? ¿Para que sigas controlando mi vida? ¿Para que uses mi dinero mientras me sigues tratando como basura? Elena se dirigió hacia una mesa donde había colocado varios documentos legales. Roberto, te presento a mi abogado matrimonialista, el licenciado Raúl Monterrey. Un hombre elegante de unos 50 años, que había estado parado discretamente en una esquina, se acercó con un portafolios. Señor Morales, soy el licenciado Monterrey. Represento a su esposa en los procedimientos de divorcio que iniciará mañana por la mañana. Roberto se quedó con la boca abierta. ¿Divorcio? Sí, Roberto. Divorcio. Después de 12 años de matrimonio, finalmente tengo el poder económico para ser libre. Elena tomó los papeles que le extendía el abogado. Según las leyes mexicanas y considerando que mi herencia es anterior al matrimonio y está registrada en Estados Unidos, tú no tienes derecho a nada de mi fortuna. Pero no soy cruel como tú. Te voy a dar una indemnización de $50,000 para que encuentres un lugar donde vivir. Roberto miró alrededor de la sala. Toda la familia estaba presenciando su humillación pública. Sofía lo miraba con desprecio, Eduardo con curiosidad profesional, los primos con una mezcla de shock y admiración hacia Elena. Elena, no puedes hacerme esto. Somos esposos. Lo que es tuyo es mío. No, Roberto. Lo que era mío era tuyo cuando yo no tenía nada. Cuando era la mujer invisible que tú creaste. Pero esa mujer ya no existe. Elena se dirigió hacia el centro de la sala nuevamente. Familia, hay algo más que quiero que sepan. Durante los últimos 4 meses no solo me he transformado físicamente, he estado en terapia psicológica. He aprendido que lo que Roberto me hizo durante años se llama abuso psicológico, violencia doméstica emocional.
Doña Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo. Mija, siempre supe que ese hombre no te merecía. Mamá, tú también vas a beneficiarte de mi nueva situación. Te voy a comprar una casa nueva, en Coyoacán, como siempre soñaste. Y te voy a dar una pensión mensual, para que nunca tengas que preocuparte por dinero. Roberto hizo un último intento desesperado. Elena, por favor, podemos hablar en privado. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Roberto. Durante 12 años tuviste la oportunidad de tratarme bien, de amarme, de respetarme. Elegiste humillarme en su lugar. Elena se acercó a la ventana y señaló hacia la calle. ¿Ves esa limusina? Es mía. La contraté para esta ocasión especial. Dentro de un momento me voy a subir a ella y me voy a ir a mi nueva vida. Una vida donde nadie me va a gritar, nadie me va a humillar, nadie me va a hacer sentir pequeña. Roberto cayó de rodillas frente a ella. Elena, perdóname. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Elena lo miró desde arriba, pero no con crueldad, con la tristeza de alguien que había perdido demasiados años de su vida. Roberto, el problema no es que puedas cambiar. El problema es que no debía haber necesitado $2 millones para sentirme valiosa. Un esposo que me amara de verdad me habría hecho sentir valiosa sin importar cuánto dinero tuviera. Se dirigió hacia la puerta, seguida por su familia. Roberto se quedó de rodillas en el centro de la sala. Elena, por favor. Elena se detuvo en el umbral y se volteó hacia él una última vez. Roberto, durante años me dijiste que era fea, que estaba descuidada, que nadie debería mirarme. Hoy toda la ciudad va a mirarme. Van a ver a la mujer exitosa, elegante, poderosa en la que me convertí. Van a ver todo lo que tú nunca pudiste ver porque estabas demasiado ocupado tratando de destruirme. Elena salió de la casa seguida por su familia. La limusina blanca la esperaba con las puertas abiertas. El chofer, un hombre mayor muy profesional, la ayudó a subir. A través de la ventana trasera, Elena vio a Roberto salir de la casa de su madre, tambaleándose como si estuviera ebrio. Se quedó parado en la banqueta viendo cómo la limusina se alejaba. Dentro del vehículo, Elena se permitió llorar por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de un futuro que finalmente le pertenecía. Su teléfono sonó. Era Carlos Mendoza, desde el restaurante. Elena, el evento fue un éxito total. Todos los críticos se quedaron impresionados. Ya tienes reservaciones para las próximas 3 semanas. Gracias, Carlos. Mañana paso a revisar todos los detalles. ¿Cómo te fue con, ya sabes, la otra situación? Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Las luces comenzaban a encenderse y todo se veía lleno de posibilidades. Perfecto, Carlos. Todo salió perfecto. La limusina la llevó de vuelta al Four Seasons, donde pasaría las próximas semanas mientras buscaba su nueva casa. Había visto una propiedad hermosa en las lomas, con jardín y vista panorámica, que sería perfecta para su nueva vida. En su suite, Elena se quitó el vestido azul y se puso una bata de seda. Se sirvió una copa de champán y se sentó frente a la ventana que daba a la ciudad. Su teléfono tenía más de 20 mensajes. Sofía felicitándola por su valentía. Eduardo ofreciéndole consejos de inversión. Sus primos expresando admiración. Patricia preguntando cómo había salido todo. La doctora Sánchez enviándole palabras de apoyo. Pero había un mensaje que la sorprendió. Era de Carmen, la mesera del hotel en Los Ángeles. Elena, vi las fotos de tu restaurante en Instagram. Se ve increíble. Doña Esperanza estaría muy orgullosa. Eres exactamente la mujer que ella sabía que podías ser. Elena sonrió y escribió en su libreta por última vez. 15 de junio. Hoy terminé de convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Dejé atrás 12 años de humillación, miedo y pequeñez. Abrí mi propio negocio, confronté a mi abusador, recuperé mi dignidad. Roberto tenía razón en algo. Nadie debería mirar a la mujer que era antes, pero no porque fuera fea o descuidada, sino porque esa mujer era una sombra de mi verdadero potencial. Ahora todos pueden mirarme. Soy Elena Vázquez, empresaria, mujer independiente,
heredera de una fortuna y de la valentía de mi tía Esperanza. Tengo 35 años y finalmente puedo decir que mi vida empieza hoy. Elena cerró la libreta y la puso en la mesa de noche. Mañana empezaría a escribir un nuevo capítulo de su vida, uno donde ella sería la autora de su propia historia. A través de la ventana, la ciudad brillaba con miles de luces. Cada una representaba una posibilidad, una oportunidad, un sueño que ahora estaba a su alcance. Elena Vázquez había llegado para quedarse, y el mundo finalmente podía verla en todo su esplendor. 6 meses después, la mañana del 15 de diciembre, Elena se despertó en su nueva casa en Las Lomas, con la luz dorada del invierno filtrándose por los ventanales de su recámara principal. Se estiró en la cama king size con sábanas de algodón egipcio y sonrió al escuchar el canto de los pájaros en su jardín privado. A los 36 años, Elena Vázquez se había convertido en una de las empresarias más prometedoras de la Ciudad de México. Raíces no solo había sido un éxito inmediato, sino que había ganado el premio al mejor restaurante mexicano contemporáneo de la revista Gourmet México. Las reservaciones tenían lista de espera de 2 meses. Se levantó y se dirigió al gimnasio privado que había instalado en su casa. Durante su rutina matutina de yoga, reflexionó sobre los cambios extraordinarios de los últimos meses. Había perdido un total de 30 kilos, pero más importante, había ganado una confianza inquebrantable. Después del ejercicio, se duchó y se vistió con un traje sastre color gris perla. Ahora tenía un closet lleno de ropa elegante de diseñadores mexicanos e internacionales. Su cabello, cortado por uno de los mejores estilistas de la ciudad, enmarcaba perfectamente su rostro radiante. Mientras desayunaba en su terraza con vista panorámica de la ciudad, revisó los mensajes en su teléfono. Su asistente personal, Mónica, le recordaba que tenía una reunión a las 10 con inversionistas interesados en expandir raíces a Guadalajara y Monterrey. A las 9:30, su chofer personal había comprado un Mercedes-Benz plateado, la recogió para llevarla a las oficinas corporativas que había establecido en Santa Fe. Elena Vázquez Enterprises ahora manejaba 3 restaurantes en Los Ángeles, 2 en México, y había diversificado sus inversiones en bienes raíces y tecnología. Durante el trayecto, recibió una llamada de Miguel Hernández desde Los Ángeles. Señora Elena, tengo excelentes noticias. La cadena de restaurantes de lujo Bellacorte quiere asociarse con nosotros para abrir Esperanza's Kitchen en Nueva York y Miami. Miguel, eso suena increíble. Programa una videollamada para mañana. Quiero revisar todos los detalles. Su teléfono sonó de nuevo. Era Sofía. Hermana, ¿ya viste las noticias? Saliste en la portada de la revista Entrepreneur México. Elena sonrió. El artículo titulado De ama de casa a millonaria, la inspiradora historia de Elena Vázquez, había generado cientos de entrevistas y solicitudes de conferencias. Sí, ya lo vi. Es surreal. Elena, estoy tan orgullosa de ti. Todos estamos orgullosos. Has inspirado a muchas mujeres. Era verdad. Elena había comenzado a recibir mensajes de mujeres de todo México que se identificaban con su historia. Muchas le contaban sobre sus propios matrimonios abusivos, sus sueños postergados, su búsqueda de independencia. En respuesta, Elena había establecido la Fundación Esperanza, que proporcionaba microcréditos y capacitación empresarial a mujeres que querían iniciar sus propios negocios. Ya había ayudado a más de 50 mujeres a abrir pequeñas empresas. Al llegar a sus oficinas, Elena fue recibida por su equipo de trabajo. Mónica, su asistente, Carlos Mendoza, ahora su socio y director de operaciones, y la licenciada Patricia Herrera, su nueva directora legal. Buenos días, Elena, saludó Carlos. Los inversionistas de Guadalajara están muy emocionados. Quieren abrir 3 restaurantes el próximo año. La reunión fue un éxito total. Los inversionistas no solo aprobaron la expansión, sino que aumentaron su oferta inicial. Elena manejó las negociaciones con una habilidad natural que había desarrollado durante sus estudios de administración. Después de la reunión, Elena tenía una cita que esperaba con particular emoción. Era su sesión mensual con la doctora Sánchez, que ya no era solo terapia sino también una amistad genuina.
Elena, mírate, dijo la doctora Sánchez cuando la vio entrar. Cada vez que vienes irradias más seguridad. Doctora, a veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida. ¿Has sabido algo de Roberto? Elena suspiró. Roberto había intentado contactarla múltiples veces durante los primeros meses después del divorcio. Había suplicado, amenazado y finalmente aceptado la realidad. Los 50,000 pesos de indemnización los había gastado en 2 meses, principalmente en alcohol. Ahora vivía con su hermana en Nesa y trabajaba en una fábrica de textiles. Hace 3 meses dejó de llamar. Creo que finalmente entendió que no hay vuelta atrás. ¿Y cómo te sientes al respecto? Libre, doctora. Completamente libre. A veces siento tristeza por los años perdidos, pero ya no siento rencor. Roberto fue parte de una versión de mí que ya no existe. Al salir de terapia, Elena se dirigió a Raíces para supervisar el servicio de la tarde. El restaurante estaba completamente reservado, como siempre. La había visitado recientemente James Morrison, el crítico gastronómico internacional, quien escribió una reseña extraordinaria comparando la experiencia con los mejores restaurantes mexicanos del mundo. Elena se sentó en su mesa favorita, una esquina desde donde podía observar todo el restaurante, y ordenó su platillo preferido, el mole negro que había perfeccionado con el chef Alejandro. Mientras comía, observó a las parejas y familias que disfrutaban de sus cenas. En una mesa, un hombre joven le decía a su novia lo hermosa que se veía. En otra, una familia celebraba el cumpleaños de una abuela con mariachis. En el bar, 2 amigas brindaban por un ascenso laboral. Escenas de felicidad normal, cotidiana. El tipo de felicidad que Elena había olvidado que existía durante sus años con Roberto. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Carmen, la mesera de Los Ángeles, quien ahora estudiaba administración de empresas inspirada en la historia de Elena. Elena, mi amor, vi tu entrevista en CNN en español. Estás conquistando el mundo. Doña Esperanza debe estar sonriendo desde el cielo. Elena respondió con una foto desde su restaurante, cumpliendo el sueño que ella me regaló. Gracias por tanto apoyo, querida amiga. A las 8 de la noche, Elena regresó a su casa. Su madre la estaba esperando en la sala, viendo su telenovela favorita en la televisión de 75 pulgadas que Elena le había regalado. Doña Carmen ahora vivía en una hermosa casa de 2 pisos en Coyoacán, con jardín lleno de flores, y una empleada doméstica que la ayudaba con las tareas pesadas. A los 62 años, había rejuvenecido visiblemente desde que ya no tenía preocupaciones económicas. Hija, ¿cómo te fue hoy? Muy bien, mamá. Vamos a expandir a Guadalajara. Ay, mi niña, cada día me sorprendes más. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí hace 8 meses llorando porque no sabías qué hacer con la herencia? Elena se sentó junto a su madre en el sofá de cuero italiano. Me acuerdo perfectamente. Tenía tanto miedo de cambiar mi vida. Y ahora mira todo lo que has logrado. Tu tía Esperanza estaría orgullosísima. Esa noche, antes de dormir, Elena salió a la terraza de su recámara principal. La ciudad se extendía ante ella como un mar de luces. En la distancia podía ver las torres de Santa Fe donde estaban sus oficinas, las luces del centro histórico donde había abierto su primer restaurante, y más allá, las montañas que rodeaban el valle. Pensó en la Elena de hace 8 meses, una mujer de 35 años que se creía fea, inútil, sin valor. Una mujer que vivía en un departamento deprimente con un hombre que la despreciaba. Una mujer que había olvidado cómo soñar. Ahora era Elena Vázquez, CEO de una empresa en crecimiento, propietaria de múltiples negocios, filántropa, y más importante, una mujer que había recuperado su dignidad y su amor propio. Su teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de Patricia, su entrenadora personal y amiga. Elena, mañana sale el artículo en Forbes México. Estás en la lista de las 30 empresarias menores de 40 años más influyentes del país. Felicidades, jefa. Elena sonrió y guardó el teléfono. Mañana sería otro día lleno de reuniones, decisiones empresariales y oportunidades. Pero esta noche, simplemente quería disfrutar del silencio de su hogar, de la paz de una vida que finalmente le pertenecía. Se miró una última vez en el espejo de su recámara.
La mujer que la miraba de vuelta era fuerte, elegante, exitosa y completamente libre. Roberto había tenido razón en una cosa. Nadie debería mirar a una mujer fea y descuidada. Pero se había equivocado completamente sobre quién era esa mujer. Ahora todos podían mirar a Elena Vázquez. Y lo que veían era absolutamente extraordinario. Y así termina la increíble historia de transformación de Elena Vázquez. ¿Qué te pareció este viaje desde la humillación hasta el triunfo? ¿Crees que Elena hizo lo correcto al planear su venganza de esta manera? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias impactantes de superación personal que te mantendrán al borde del asiento. Comparte este video con esa persona que necesita recordar su propio valor y potencial. A veces, una historia como la de Elena puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida. Tu apoyo significa todo para nosotros.